Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una nueva sesión. Y hoy vamos a tener purito misterio, queridos míos, porque vamos a abrir las puertas de par en par de estos ámbitos enigmáticos y lo vamos a circunscribir a una parte de nuestra geografía española. Y es que ha llegado a nuestra biblioteca un libro que se titula Misterios y leyendas de la provincia de Palencia. Y es un libro publicado a través de la editorial cántabra Librucos. Y para más INRI, su autor es nuestro gran amigo Fran Renedo Carrandi, al cual le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fran? Hola, Patricia. Pues hombre, encantadísimo siempre cuando me llamas y pudiendo colaborar contigo en lo que mi humilde intelecto pues me deje. Como no, siempre muy contento de estar contigo con tus programas, como no. Pues yo también, encantada de poder contar de nuevo contigo y además para darte la enhorabuena por esta nueva criatura, Misterios y leyendas de la provincia de Palencia, que ha salido hace, poquito tiempo, está recién estrenada prácticamente en Sociedad y además es un libro, mira, le tengo ahora mismo en la mano, Fran, y es un libro en el que cuentas muchas cosas, es un libro que pesa, así, siendo descriptivos. ¿Y por qué pesa? Sí. Pues porque tiene un montonazo de páginas con un montón de historias, de información súper interesante de esta zona, de la provincia de Palencia. Menudo currito que te has pegado de investigación sobre el terreno, Fran. Sí, y bueno, para los malos lectores podemos decir, Patri, que sirve para, esa mesa que cojea o ese mueble que le falta una patuca, pues bueno, sirve para eso, ¿no? Bueno, no, para nada, porque reitero lo dicho, das tanta información, cuentas tantos casos súper atractivos que uno no puede dejar de leer. Además nos pones muy bien en contexto, nos vas situando un poquito históricamente en cada punto. Me repito, vaya currito, Fran, enhorabuena. Muchísimas gracias, Patrick. Pues sí, la verdad es que yo un poco tengo que ver en este trabajo lo que respecta a la gran cantidad de historias que podemos encontrar. Yo siempre lo decía, ¿no?, a Ramón Villegas, al director de la editorial Librucos, cuando hablábamos de este libro, que prácticamente fue una apuesta cuando él me dice, mira, ha funcionado muy bien el anterior que habíamos hecho de un estilo similar, que era Misterios y Enigmas del Norte de Burgos. Ajá. Y dice, ¿cómo no te atreves a hacer uno, pero de toda la provincia de Palencia? Bueno, pues yo digo, aguántame el cubata, ¿sabes? y en ese día que le dije, pues bueno, por un lado, digo yo, ¿dónde me he metido? Porque claro, yo siempre digo que directamente proporcional a lo que es un territorio, pues de alguna manera infravalorado, incluso menospreciado, Patri, ¿no? Pues surgen directamente proporcional, como te digo, las historias más variopintas, las más reales, en el sentido de que son auténticas, y es donde va quedando ese pozo de cultura con mayúsculas, que verdaderamente es lo que define pues a un lugar, a un pueblo, a un territorio, una provincia, como es el caso de Palencia. Lleva mucho trabajo, por supuesto, pero la verdad es que me lo he pasado fenomenal. He conocido gente estupenda, he conocido historias increíbles, apasionantes y, cómo no, un paisaje que a veces, como te digo, tenemos unos territorios que quizás por cercanos o quizás porque no tienen esa publicidad como pueden tener otros lugares, entre comillas, más importantes o más nombrados, pues nos deja boquiabiertos, ¿no? Cuando llegamos ahí y decimos, anda, ¿y esto? ¿Cómo no lo había yo conocido primero, no? La verdad es que me lo he pasado muy bien y la verdad que estoy muy orgulloso, ya no tanto del trabajo, sino de, como te digo, estos trabajos son un homenaje para estas personas que quizás asistamos ahora mismo, Patri, a una década, a una época en que quedan muy pocas personas que puedan decir en primera, valga la redundancia, persona, ¿no?, esas historias que han sido contemporáneas de sus vidas y que, bueno, pues como te digo, ¿no?, son verdaderamente la riqueza que forma un pueblo, Patri. La verdad es que tienes razón, porque son personas muchas veces ya gente de una edad que uno se va encontrando por
pues has estado, y ahora nos hablarás de ello, por supuesto, en la propia Palencia, capital, pero hay que recordar que el libro trata de toda la provincia. Eso significa que has visitado lugares pues más tranquilos, lugares donde no hay demasiada gente, donde la gente joven pues es más escasa, son personas más mayores y, como tú bien apuntabas antes, esta gente van pasando los años y lógicamente van desapareciendo, y con ellos esos testimonios que tú has tenido a bien recoger en este libro, pues también para que permanezcan, ¿no? Porque así es como se forman las leyendas. Así se forman los misterios, los enigmas, los cuentos, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, que a veces la palabra cuento está un poco denostada, ¿no? Esas historias que, en este caso, tú con tu grabadora, con tu libreta de apuntes, ¿no?, sobre el terreno, pues has ido tomando buena nota de esa incluso tradición oral que te han traspasado y tú lo has puesto negro sobre blanco. Así que claro que es importante tomar en cuenta estos testimonios, dejarlos plasmados pues para las futuras generaciones, porque todo esto del misterio, de lo que está al otro lado, también forma parte de la idiosincrasia del ser humano. Y bueno, pues tú formas parte de esos investigadores que tú, a bordo de tu moto, recorres los caminos pues para empaparte, ¿no?, de todas estas historias. Así que también son narraciones pues muy hermosas. Creas o no creas, seas más escéptico o no, puedes descubrir una parte de la historia de nuestro país pues que no te va a dejar indiferente, Fran. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo, Patrick. Y al fin y al cabo, todo este tipo de, como dices tú, de viajes, de investigaciones, son al fin y al cabo una excusa para homenajear a esta gente, ¿sabes? Para decir, mira, como bien decías, el día de mañana por ley natura van desapareciendo, pero aquí queda este legado que es su legado y que yo solamente soy un mero mensajero, un mero pues notario, ¿no?, que tomo nota de esas vivencias a veces tan apasionantes, a veces tan extrañas o a veces, pues no lo sé, tan simpáticas también, que lo hay, que no es todo misterio, ¿no? Y decir, bueno, pues mira, esto es mi humilde homenaje a estas personas que se merecen esto y mucho más, ¿cómo no, Patri? Bueno, pues vamos a daros a continuación, queridos amigos, unas cuantas pinceladas para que se os vayan poniendo los colmillos bien largos y así no vais a dejar de caer en la tentación de adentraros en las páginas de Misterios y Leyendas de la provincia de Palencia. Así que vamos a comenzar este breve recorrido aquí en Proyecto Terror, si te parece, Fran. Bueno, pues partiendo de un punto pues que es vital, como es el de la Catedral de Palencia, ¿no? Un referente, forma parte del patrimonio que tenemos maravilloso en nuestro país. Y, por supuesto, alrededor de la catedral y dentro hay misterios. Tú has hecho tus investigaciones y hay un par de ellos, porque nos cuentas más acerca de la Catedral de Palencia. Pero hay un par de ellos que son, pues eso, muy jugosillos, ¿no? Y cómo no, una catedral, en otras ocasiones es una iglesia o una ermita, pero el agua, un pozo, siempre están ahí, ¿no? Relacionado lo sagrado con las aguas. Y hay un pozo llamado de Santolín que decían que era milagroso, Fran. Sí, y parece que preparamos la entrevista, Patri, porque a lo que acabas de decir es algo que a veces yo creo que hasta resultó pesado en los capítulos que tienen que ver con esta problemática que acabas de tocar. El agua en lugares sagrados, que al fin y al cabo lo que nos indica es un lugar de fecundidad, de vida, de lugares, como te digo antes, sagrados, pero ya desde tiempos ancestrales, antiguos, y que al fin y al cabo es donde habitaban los dioses, aquellos dioses paganos, ¿no?, que eran los que daban la vida, porque aquella gente vivía pues de lo que era el campo, de lo que era la naturaleza que les rodeaba, y que al fin y al cabo la diosa era la madre tierra que era fecundada por el agua, y el padre era el dios sol que daba el calor y la vida para que todo esto ocurriera. Al fin y al cabo es lo que se resumen todas las creencias de hoy en día, ¿verdad? Pues en esos lugares curiosos, que yo pienso que además, Patri, si me permites hacer un inciso breve, sí, por supuesto, es una facultad que tenían nuestros ancestros y que yo creo que con el paso de los siglos y de los milenios, si me apuras, hemos ido perdiendo.
esa virtud, esa facultad de reconocer los lugares de poder. Los lugares de poder no eran nada más y nada menos que aquellos que a ellos les servía para su día a día, que les daban vida, que les permitían vivir. Ahí empieza todo, Patri. Y como bien antes decías, hablando de Pallantia, como era antiguamente conocida la ciudad de Palencia, ¿no? ¿Cómo no iba a comenzar la historia de esta ciudad con varias leyendas, ¿no? Una ciudad legendaria como pocas. Y fíjate, Patri, pues porque, por ejemplo, en la cripta que hoy se venera el pozo de San Antolín, en lo que es el subsuelo de la catedral, goza en sus orígenes, pues como estamos diciendo, unos orígenes legendarios. Y una de estas leyendas nos dice que, pues allá por el siglo XI, Sancho III de Pamplona, cuando se hallaba cazando por la ciudad de Palencia, como he dicho, pues persiguiendo a una presa, penetró en una cueva y teniéndola ya casi a su merced para darle pues la lanzada de gracia. En esos momentos ocurre algo sobrenatural, como dicen las crónicas, ¿no? Que su brazo, el brazo de este monarca, quedó paralizado. Él, viendo y reconociendo lo que le ocurría, algo extraordinario, algo que al parecer era una fuerza sobrenatural que le dejó prácticamente paralítico, reconoció lo que tenía alrededor y se dio cuenta que en verdad aquella cueva era un viejo eremitorio. Un viejo eremitorio, al ver el lugar sagrado, él pidió a Dios que si le quitaba de esa tara que acababa de padecer, pues erigiría allí mismo un gran templo y a la vez protegería la ciudad de Palencia, la ciudad cercana de Palantia. Bueno, pues así ocurrió y ahí se erige esa catedral, la Bella Desconocida, como es conocida, yo creo, la Bella Desconocida, tanto ella como la misma ciudad en donde se erige, y que a partir de ahí ese edificio sacro iba a gozar, pues lo que te digo, de historias legendarias repletas en cada centímetro cuadrado, me atrevería a decir, de ese templo, Pati. Bueno, pues esta es una de las historias, hay varias en el libro, cuya protagonista es la Catedral de Palencia. Y venga, vamos con otra, también en este mismo enclave, porque por supuesto tiene que haber algún que otro sarcófago. Y sí, donde hay difuntos, pues a partir de ahí muchas veces se crean supersticiones alrededor de ellos. Eso es. Supersticiones entre tumbas, como hago yo un anexo en el capítulo que nos referimos a estas historias un tanto pues desconocidas de la Catedral de Palencia. Pues sí, en una de estas habitaciones, Patrick, concretamente en la Capilla del Sagrario, se encuentran unos sarcófagos, dos a cual más misterioso. Mira, por un lado podemos ver allí el que alberga el cuerpo incorrupto de nada más y nada menos que la reina Doña Urraca. Que ya de por sí, Patricia, de por sí, ya sabes, ¿no? El halo que cubre a esta señora, ¿no? De historias por doquier, sí, refiriéndose a su vida tan ajetreada, ¿no? Y en el otro, en el que está a su lado, descansa Doña Inés de Osorio, que era una señora noble palentina del siglo XV, pues que atesoró gran fortuna y que además que parte de esa fortuna que atesoró, pues se pudo construir gran parte del crucero de esa catedral donde ahora reposa. Bueno, Doña Inés fallecería a finales del siglo XV y junto a ella a sus pies, en una tumba más humilde, en la que, al parecer, porque nada de esto es seguro, por supuesto, yace una de sus doncellas. Una de sus doncellas que tenía una larga cabellera, tenía una larga trenza, y que hacía testigua el bajorrelieve que se encuentra en ese sarcófago, ¿no? Y aquí es donde empieza una de las costumbres, ¿no? Al parecer, si se tira de la coleta de esa criada, ¿no? De ese bajorrelieve, como te digo, que está allí labrado en su tumba, y se piensa con mucha fe en un deseo, irremediablemente, por muy inalcanzable que parezca, pues al parecer se cumple, Patrick. Anda. Y es tradición que tiene gran arraigo. A ver si visitamos más a menudo la Catedral de Palencia, pues Patrick. Sí. Y además es que tiene gran tradición, gran arraigo, ¿no? Entre las mozas casaderas, porque las cuales, sobre todo antaño, solían acudir hasta la Catedral, Patrick, para tirar de la coleta a Doña Urraca, cuando en verdad no era Doña Urraca, sino que, como hemos visto, era la doncella de esta otra señora, Doña Inés,
y que, bueno, pues prácticamente al año pues ya son casamentas y entablan matrimonio. Ujú. Pero también son los estudiantes mal aplicados los que recurren a la ayuda de la doncella para tratar de aprobar sus exámenes por la vía mágica, ¿verdad? Algo, bueno, de morbo también y de morbo sobrenatural, ¿no? Que se puede respirar allí en aquella catedral. Pues sí, oye, Como también, perdona, Fran, pobrecilla. O sea, la fama se la lleva Doña Urraca y luego está aquí esta pobre doncella que, oye, la trenza, pero ¿cómo la trenza? ¿Cómo tirar de la trenza? ¿Hacer el gesto junto a la piedra o cómo? ¿O también su cuerpo está incorrupto? Porque claro, yo estoy intentando, digo, ¿de qué trenza le tiro a esta señora? no, tan macabro no somos, Patricia. Es el hecho de simplemente pues acariciar, ¿no? O sobar lo que es claro. el bajo donde representa su cabellera. Claro, ¿no? eso imaginaba yo, ¿no? Hacer como un gesto de, bueno, le toco el cabello y a partir de ahí pido mi deseo o anhelo pues quizá un matrimonio o aprobar unos exámenes, como tú nos has dicho. Eso es, pero hay otras leyendas, como decíamos antes, entre tumbas, ¿no? Por titularlo de alguna manera esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Porque por allí hay, bueno, pues lo que es una gran catedral, ¿no? Hay muchas tumbas, muchos sarcófagos y, bueno, los rumores y los susurros que al parecer muchas de las personas que visitan alguna de estas de estos sarcófagos, ¿no? De estas capillas donde se encuentran estos enterramientos y que afirman, pues bueno, haber escuchado pues desde un dulce canto angelical proveniente de la parte del coro a susurros y voces provenientes de estas tumbas, ¿no? Como por ejemplo, y aquí hay varios testimonios supuestos al respecto, ¿no? Como la visión de un espectro de un determinado obispo que allí yace, que son muchos los testimonios, y que abandona, al parecer, su tumba en las noches de luna llena y pasea su espectro, como decimos, por los pasillos de la enorme catedral, vestido, así lo describen, con la pertinente toga episcopal entre la penumbra del sacro edificio, o en los vitrales de la catedral, en donde proyecta su fantasmal figura, Patrick. Bueno. O sea, que tenemos de todo en aquel lugar sacro y precioso. Mira, pues ya me has convencido porque desafortunadamente todavía no conozco la Catedral de Palencia, pero es una de mis pendientes, la tengo ahí muy para visitarla cuanto antes y prometo que cuando lo haga voy a prestar muchísima atención. Bueno, primero me acercaré hasta la doncella de Doña Urraca, a Doña Urraca la presentaré mis respetos, pero le haré más caso a su doncella, pediré mi deseo de muy buenas maneras, por supuesto, y luego pasearé prestando atención, a ver si escucho o veo quizá a algún espíritu que se pasee o quizá la entonación espectral de algún fantasma. Quién sabe, yo prometo prestar toda la atención del mundo y mantener mis sentidos abiertos. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir, salimos de la Catedral de Palencia y ahora nos vamos hasta una posada, porque tú nos hablas de la posada, una especie de posada de los horrores, que ofrecía pues unos guisos, a decir recopilado en testimonios, según dicho por los que cataron dichos, valga la redundancia, guisos, eran espectaculares, unos manjares deliciosos, repito, en esta posada de los horrores. Efectivamente, Patricia. Además, me recuerdo que haciendo el oportuno reportaje fotográfico del lugar en cuestión donde supuestamente ocurrieron estos hechos que vamos a conocer, un tanto a buena pluma, ya saben que tenemos ahí el libro para que podamos analizarlo pormenorizadamente. Bueno, pues era al mediodía y la verdad es que alrededor de la Plaza Mayor de Palencia existen estupendos restaurantes y bueno, pues salían ciertos efluvios que bueno, hacían un tanto ronronear a las tripas y claro, después de conocer esta historia que vamos a conocer tuve mis dudas, ¿no? Pero vamos a apartar esas dudas porque la verdad es que la gastronomía palentina es estupenda y no hagamos caso de estos desdichados como así ocurrió. Mira, esta información sobre la posada de los horrores, Patri, como la titulo en el libro, fue hallada en un pequeño artículo casi que pasaba desapercibido, como ocurre cuando pues, consultamos en viejas hemerotecas, ¿no? Y estaba datado a finales del siglo XVIII. Y lo firmaba además vamos a decir que reportero para aquella época, porque además el hombre escribía muy bien, como solía ser menester por aquellos años, ¿no? Y hacía una verdadera crónica de lo sucedido, que se llamaba Don Tomás de Suárez. Bien, en el dicho escrito, el escribano mencionado, pues contaba
como una familia que había llegado a Palencia, de la Lusitania, de lo que hoy es Portugal, pues bueno, parecía que tenía buena mano para los negocios y alquiló, tuvo a bien, poner un negocio en la que era antiguamente la Plaza del Mercado, muy cercana a la mayor, que era la Plaza Mayor de Palencia. Y bueno, poco a poco fueron cogiendo fama, sobre todo cogían fama, fíjate tú qué curiosidad, Patri, porque ellos tenían, bueno, era de carácter humilde, pero a pesar de esa humildad o que era modesto el negocio en sí, estaba ataviado, pues ornamentado con finas telas, con alfombras y sobre todo con algo que llamó por aquellos años mucho la atención, que tenía un retrete, fíjate tú. Anda. Era una revolución por aquellos tiempos. Una modernez. Claro, bueno, pues llamaba sobre todo poderosamente la atención de que allí se hospedaran gente, claro, de cierto nivel, potentados, endomingados, porque claro, esos bienes que poseía el local, el negocio, no lo tenía cualquier tipo de hostal que hasta aquel momento estuviera en la ciudad. Y a su vez les llamaba la atención porque los servicios que prestaban eran bien baratos, sobre todo la comida, Patricia, sobre todo la comida. La íbamos a llegar, ¿no? Esta familia, que se componía de 2 hijos y el matrimonio, ayudados de 2 criadas, tenían celo, sobre todo, de guardar una de las habitaciones de la casona. Una de las habitaciones solamente penetraban ellos solos, sobre todo el dueño, y tenía mucho recelo, como te digo, abrirla al público en general. Prácticamente estaba cerrada día y noche. ¿Y qué ocurría? Muchos de los que ahí se alojaban, los que pasaban la noche, los que pernoctaban, Patricia, no veían jamás la luz. Y es que, con la ayuda de la penumbra en la oscuridad de la noche, estos sinvergüenzas los pasaban a cuchillo y los despojaban de todos los bienes que traían y acumulaban sus cuerpos en esa habitación, vamos a llamarla, de los horrores. ¿Qué ocurría? Que un buen día, un perro que pululaba por aquella plazuela acertó a entrar en un descuido del posadero en que la puerta se encontraba abierta. Y cuando este señor se dio cuenta de que el can había entrado en ese cuarto, le espantó y el perro cogió lo primero que se echó a la boca, que fue nada más y nada menos que una mano de un niño. Al salir a la plaza, la gente, claro, se quedó espantada. ¿Qué lleva ese perro? Dios mío, es la mano de un niño. Ha salido de la posada. Vamos a ver lo que ha ocurrido allí. Entonces apremiaron al posadero diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo es que ha salido este perro con un miembro de una persona aquí? ¿Qué es esto? Bueno, al final, los sin pocas reservas consiguieron que abriera ese cuarto terrorífico y allí vieron acumulados por una suerte de cadáveres, muchos de ellos despedazados. ¿Cuál fue la sorpresa de todos los presentes y las autoridades que llegaron al ser, bueno, pues llamados por todos los vecinos, que parte de aquel menú suculento, aquel menú barato que ofrecía la Posada de los Horrores de Palencia, eran hechos con la carne, con las personas que ellos mismos habían asesinado, Patri? Bueno, ni la matanza de Texas, ¿eh? Aquí al ladito, en Palencia, cuentan que ocurrió esta historia. Hay muchos más detalles y además tú en cada una de estas narraciones también nos pones en contexto histórico, nos das detalles y todos ellos están en este libro, Misterios y Leyendas de la provincia de Palencia. Vamos a continuar nuestro recorrido después de haber dejado esta delicatessen atrás y vamos a fijarnos un poquito en el cielo porque, por supuesto, los ovnis no podían faltar en tu libro, porque también has recogido testimonios, has conocido pues a paisanos que te han dado, bueno, pues te han narrado cómo fueron sus encuentros, en muchas ocasiones accidentados, o en algunas ocasiones accidentados, con luces insólitas, con objetos extraños, ¿no? Y plasmas todos estos testimonios pues aquí en tu libro. Así que, si te parece bien, pues coméntanos uno o dos de esos que te han llamado la atención. Pues sí, Patricia, y además, como bien sabes, es una temática que a mí me apasiona, sin llegar pues eso, sin poder explicarla hoy en día, a pesar de todo el tiempo transcurrido, ¿no? Con esta problemática tan controvertida que son los UFO, ¿no? Pero cuando llegas a un sitio así,
es lo que decíamos antes, Patricia. Cuando llegamos a un sitio así y ves personas que en un momento dado apenas han visto el mar o apenas han visto de cerca un avión, ¿no? Y te cuentan esas experiencias, nunca te pueden estar mintiendo, Patricia. No mienten nunca. Otra cosa es la naturaleza que nosotros podamos otorgar, ¿no? A eso que han vivido y que te aseguro que ellos son los primeros que están deseando que alguien les pueda explicar de manera fehaciente, porque muchas veces representan un verdadero trance en su vida, un verdadero pues impacto, ¿no? Que les dura prácticamente hasta que mueren. Bueno, pues uno de esos casos fue el que yo pude, bueno, pues conocer de primera mano en el pueblo de Villaconancio. Villaconancio, estamos hablando, bueno, del Cerrato, un lugar misterioso, mágico, como pocos, una comarca legendaria, como pocas, de lo que es, bueno, la parte burgalesa, la parte vallisoletana y la parte palentina, que es la que nos ocupa. Bueno, pues aquí esto ocurrió un concreto 20 de junio del año 2009, como el que dice hace 2 días, ¿no? Uh-huh. Y que fueron protagonistas, y esto es lo que, claro, también en un momento dado tenemos que poner la balanza, ¿no? Es decir, claro, si una persona nos puede jugar pues la mente una mala pasada, podemos tener algún tipo de espejismo, podemos poseer algún tipo de tara, ¿cómo no? Pero claro, es que estamos hablando de que un pueblo con apenas 40 o 50 habitantes, por decirte una barbaridad, pues casi la mitad de ellos pudieron asistir a este teatro de lo absurdo, como es muchas veces los avistamientos de tipo ovni. Bueno, pues fíjate, el principal testigo, que yo pude llegar hasta el lugar de los hechos, hasta el escenario donde ocurrió la historia que vamos a narrar, se llama Germán Barquero, ¿no? Don Germán se encontraba, bueno, pues barriendo, como él me explicaba, allí in situ la corralada, cuando de repente observa cierto barullo ahí en una de las lomas, en la loma de las bodegas, en lo que son las afueras del pueblo de Villaconancio, y ve a unos vecinos suyos, 4 o 5 personas que están pues como discutiendo, ¿no? Y señalando a una pequeña vaguada, una loma que sube, mejor dicho, hacia la parte del cementerio, que se pierde también en lo que es el Cerro de la Cruz, una pequeña loma que allí existe. Pero cuando don Germán, el señor Germán, dirige la vista hacia donde señalan sus convecinos, se queda totalmente ojiplático. Allí, encima de pues una mies de cereal, se encuentra flotando lo que él decía que era como un plato, un objeto ovalado del tamaño más o menos de un automóvil grande, de color blanco, grisáceo, y que se encuentra, como te digo, flotando pues a escasos 2 metros del suelo, ¿no? Como dice, es como si fuera una hoja bamboleándose, ¿no? Una cosa extrañísima. Pero ¿cuál es mayor sorpresa cuando ve a un individuo también de una manera extrañísima flotando a escasa distancia del terreno, y que al parecer está cogiendo unas muestras o arrancando parte de ese cereal, parte de esa hierba que está en el terreno? El señor Germán me dice que la descripción que hace de este hombre es como los astronautas que vemos en los reportajes que dan en la televisión de la NASA, una especie de mono acolchado blanco con una especie de escafandra, y que al parecer pues la ley de la gravedad no iba con él, iba flotando, iba como botando, dice, hasta que estuvimos un tiempo, dice, no me digas por qué, porque esto es nada más que te lo puedo explicar a una persona que sufre un caso de estos. Dice, podríamos haber ido a casa a buscar una cámara de fotos, a cualquier otro lugar, no acercarnos. Dice, yo no sé qué ocurrió, no sé si es que nos dejó aquello paralizado, nosotros de los nervios nos quedamos paralizados, nos quedamos tan anonadados que no supimos reaccionar. El hecho es que a los pocos minutos ese hombre le perdemos de vista. No sabemos si ha desaparecido, si ha entrado en aquel objeto, no sabemos qué. A los pocos minutos también ese objeto comienza a elevarse un poquito, casi rozando la loma, poco a poco, y cuando se encontraba encima de la Cerro de la Cruz, que allí llama, no sabemos si desapareció o nuestra potencia visual fue insuficiente para ver a la velocidad que aquello se marchó, porque de repente estaba y de repente no estaba. Claro, cuando ocurrió todo esto, nosotros nos dirigimos al lugar donde habíamos visto, donde se había pues paseado este misterioso individuo, y efectivamente, yo me pasé también con este hombre por allí, por aquellos terrenos, Patricia, y él me comentaba, todavía con
Es que estoy viendo a don Germán y me da la risa, y con todos los respetos para él, porque es un hombre entrañable, un hombre honesto, que se ve a leguas, ¿no? Y el hombre, según íbamos caminando el pueblo, me decía, que muera yo abrazado, Fran, si te estoy contando mentiras, esto es como te lo estoy contando y a mí no me saca de esto, porque él incluso hacía ademán de arrancar las hierbas, y dice, mira, esto es lo que encontramos nosotros en el terreno. El hombre arrancaba la hierba y veía, dice, mira, esto dejaba, era como si este sujeto hubiera estado aquí, pues arrancando esta serie de hierbas, y no sé con qué misión, pero así es lo que encontramos. Claro. Eso te lo puedo asegurar, decía el hombre. Claro, este hombre, don Germán, pues sí. Como tú bien has comentado antes de narrarnos su caso, pues las personas que han vivido algo, tienen que narrarlo pues como mejor pueden, con su lenguaje, con su manera de ver la vida. Y lógicamente, pues este señor, ¿cómo te lo iba a contar? Pues con sus buenas palabras. Y entiendo también, ¿no?, que ese intento de decirte, o sea, de que confiases en él, que esto es lo que he visto yo y que arda en llamas ahora mismo si es mentira. Es decir, a este hombre, ¿de qué le saca montarse una película para contártela a ti? Que apareces por allí, le preguntas y... En fin, son historias que no dejan indiferente. Y más, yo creo, a mí me ha pasado cuando he escuchado así testimonios de esta índole, que me llama la atención el contraste, ¿no?, de una persona, pues quizá este hombre, don Germán, sea una persona recia, gente de campo, gente muy pragmática, gente trabajadora, es decir, que están a lo que tienen que estar. Y claro, que te cuenten una historia de esta índole, y dices, wow, ha tenido que ver algo, ¿qué ha presenciado? No lo sabemos, pero él lo ha descrito como mejor ha podido y yo tengo que tomar nota. Pero siempre me ha llamado la atención ese contraste, ¿no?, de gente estoica, gente trabajadora, gente sin demasiadas fantasías en la cabeza, porque lo que hay que hacer es trabajar, que es lo que han hecho toda su vida, que te cuenten estos hechos. No puedo estar más de acuerdo contigo, Patricia, porque es lo que se aprecia y es... siempre digo, ¿no?, este tipo de trabajos hoy podríamos escribir centenares, ya no de libros, de enciclopedias, sentados cómodamente en el sofá frente a nuestro ordenador, ¿no?, y tirar pues de hemerotecas, tirar de San Google, etcétera, etcétera. Pero lo que se vive al lado de estos testigos en el escenario de los hechos es algo que no se puede omitir, y que si no quieres tratar al lector como un mentecato, es, yo creo, que lo mínimo que se merecen a la hora de elaborar trabajos de esta índole, ¿sabes? Entonces, llegar a un lugar que este señor todavía se le ve, han pasado casi 20 años, 15 años de estos hechos, que todavía se le ve el miedo en el cuerpo, en la cara, en el rostro todavía se le ve la emoción, después de ese tiempo de revivir en el justo lugar donde le ocurrió, pues lo que iba a ser, como te puedes imaginar, la vivencia de su vida, es algo que solamente se aprecia si lo vives en ese momento. O sea, claro, mirándole a la cara, ¿no?, hablando con Exacto. él y viendo que algo que pues presenció, algo que para él ha ocurrido, que le impactó de tal manera que bueno, pues todavía le tiembla la voz o siente ciertas cosas, porque fue algo extraordinario, ¿no?, que se salía de toda realidad. Bueno, pues... Claro, y lo que dices tú, Patricia, y él decía también lo mismo, ¿no? Dice, pero vamos a ver, ¿qué saco yo contándote esta bobada? Claro. Si lo único que me trae a mí es problemas. Es decir, claro, yo creo que este hombre me reivindicaba una y otra vez esto, ¿no? Que te prometo que esto fue así y tal. Porque, claro, se ven expuestos a muchas burlas, a muchas chanzas, a muchas mofas, y muchos de ellos te lo reconocen y te dicen, mira, si yo hubiera sabido lo que me hubiera traído declarar así de forma cándida, humildemente, lo que me ocurrió, que al fin y al cabo... Otra cosa muy curiosa, Patricia, no sé si habrás notado, jamás un testigo honesto te va a hablar ni de ovnis, ni de fantasmitas, ni de nada parecido. Ellos te van a contar lo que ellos vieron. Claro, porque ¿sabes? Este señor es un señor que vive en una zona donde no hay esa cultura como podemos tener, pues igual en una ciudad, que estamos interesados en estos temas, que escuchamos programas de radio, que manejamos unos vocabularios que llega un momento en que hasta se pueden vulgarizar y todo, ¿no? De todo los ovnis. Pero este señor, y es que yo por lo que describes en el libro, digo, este señor está en su casa, está a su vida, no está a estas, como decía
El personaje de Dickens, ¿no? Mr. Scrooge. ¡Paparruchas! No está ello, ¿no? Y claro, que de repente presencia algo, claro, no te habla de ovnis, ni de UFOs, ni de los nuevos términos acuñados, porque él no los maneja porque no está inmerso en ese ambiente, sino está inmerso en el suyo propio, en el de su localidad, en el de su trabajo. Es otra perspectiva de vida y claro, te lo tiene que narrar como mejor pueda con su lenguaje, y es pues un plato, algo balado, un hombre como los astronautas que se ven en la tele. Es decir, este señor intenta contarte las cosas como mejor las recuerda y con su manera de expresarse, claro. Y otro detalle, Patricia, si me permites. Muchas de las características que ellos cuentan, detalles ínfimos que al parecer pues podrían caer en una simple tontería, ¿no? Ellos desconocen totalmente que los cientos de miles de testimonios UFO que hay en el mundo, algunos concuerdan totalmente. Uh-huh. ¿Sabes? Concuerdan totalmente. Y yo te aseguro que estas personas no han tenido pues ninguna obra literaria que hablara del respecto, y han conocido otros casos, por ejemplo, en Argentina, en México, en China, que hablan de características que esta gente describe minuciosamente. Es imposible. Como por ejemplo, si me permites también te digo, podemos hablar de, no muy lejos de allí, en la carretera que va de Antigüedad a otra pequeña aldea que se llama Casas de Valverde, si no recuerdo mal, ahora bote pronto, pues una carretera local que a ciertas horas de la tarde y a noche, pues es muy desangelada, no pasa apenas nadie. Pues mira que venía una determinada noche, para que veamos que en un momento dado, pues hasta lo absurdo tiene coincidencias o casualidades, no sé qué palabra utilizar mejor, como siempre digo, Patrick, pero venía una pareja que se formaba por el padre y el hijo, que habían estado la tarde haciendo negocios con un vecino de esa localidad próxima a Antigüedad, y que después de haber acabado con las labores que tenían con este mencionado vecino, pues venían tranquilamente aquella noche a su hogar, a su localidad, como te digo, de Antigüedad. Bien, en mitad de esa carretera, que yo he tenido la oportunidad de recorrer justo en el punto exacto donde estos señores me comentaron que supuestamente habían tenido también la experiencia de su vida, de repente, en aquella pues vasto territorio, en la plena oscuridad, unas luces que vienen por la parte de atrás del vehículo les hace extrañarse, ¿no? Jolín, vaya luces que trae ese coche, que así lo pensaban en un principio, a estas horas de la noche. Bueno, lo primero que pensaba, pues yo qué sé, una cosechadora, ¿no? Por ese volumen de luz que traía. Pero claro, le dice a su hijo que conducía, mira, apártate un poquito, que pase y que nos deje tranquilos porque nos está molestando. Y claro, su hijo mira un poquito por el retrovisor, Patrick, y dice, no, es que no viene por la carretera, papá. Dice, ¿cómo no va a venir por la carretera? No, ¿qué está? Viene por el cielo. ¿Pero cómo va a venir por el cielo con esas luces? Bueno, de repente dice, yo no sé si el vehículo se paró o por el nerviosismo nos fuimos arrinconando un poquito en la cuneta y se caló. Pero en esos momentos sacamos la mano por la ventanilla, sacamos la cabeza y vimos una luz que era como un sol enorme, pero que tampoco te cegaba, pero impedía, eso sí, ver lo que había detrás de esa luz, que, hombre, supuestamente algo habría. Y lo que más nos llamó la atención, y así nos decía Patricia, era el silencio. El silencio. Era un silencio increíble, anormal. Siempre se escuchan cigarras, grillos, pues los pájaros, no se escuchaba absolutamente, y si me apuras que no se escuchaba ni el viento. Era algo que aquello estaba allí, alumbrándonos. Claro, nosotros no dijimos ni palabra, nos quedamos, pues, como antes se quedó el bueno de Germán, anonadados. Al poco tiempo, esa luz, que se había quedado parada a unos 20 metros del coche y a unos 20 metros de altura, poco a poco va retomando un poquito de altitud, va subiendo, hasta que de repente pega un acelerón tremendo y en unos pocos, se iba a decir segundos, pero bueno, vamos a decir minutos, era un punto más en el firmamento, Patricia. Fíjate tú cuál era cómo se quedaría el cuerpo de esta gente que llegan a casa con un cara de miedo tremenda. Sí, que me imagino. Claro, y su mujer, sin decir palabra, lo primero que dice es que ha pasado algo. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis tenido algún accidente o algo? No, es que si te lo contamos no nos vas a creer. Mira, ha ocurrido esto y lo otro. Claro, y su mujer se queda también un tanto asustada, porque ve en su rostro y las partes desnudas de su cuerpo, las manos, cómo están enrojecidos.
Dice, ¿qué os ha pasado? Tenéis la cara como si os hubiera quemado, como si hubierais estado expuestos al sol mucho tiempo. Dice, no hemos estado puestos al sol, simplemente es lo único el tiempo que ha estado esa cosa alumbrándonos. Sí, que les dio como fogonazos, ¿no? Exacto, ellos sentían un cierto calor, una cierta quemazón, como ellos decían, ¿no? Y claro, cuando se miraron al espejo vieron que tenían toda la piel, pues como si hubiéramos estado en un día de playa, en un día que nos hubiera dado el sol, ¿no? A los pocos días no tuvieron que acudir al médico ni nada y se quitó ese color de la piel tan rojo, ¿no? Pero es que uno de los detalles que también reportan muchos avistamientos de este tipo a lo largo y ancho de todo el mundo, Patricia. ¿Quién son estos señores? ¿Quién les ha contado a ellos que digan esto? Absolutamente nadie. Ellos cuentan lo que les ocurrió y punto. Uh-huh. La verdad es que sí, son avistamientos que un tipo de avistamientos que es verdad que se repiten. Bueno, hasta Steven Spielberg lo recogió en Encuentros en la tercera fase. Acuérdate esa escena de Richard Dreyfuss en mitad de la noche, que se le para el coche, un poco como le sucedió a ellos, y pasa esa luz también que le quema una parte de la cara. Es un tipo de encuentro cercano que se ha repetido, ¿no? Esas luces tan intensas que son eso como fogonazos, que quien mira hacia arriba, pues bueno, tiene efectos sobre su persona, en este caso sobre la piel, ¿no? Me imagino, yo me pongo en sus... me pongo en su piel, en sus zapatos, y claro, yo vuelvo a casa flipando, así, claro, ¿qué coño acabo de ver? Claro, es Patricia, la pregunta que te podría rondar en la cabeza. Claro, Patricia, y tú como buen especialista que eres en cine, sabes que Spielberg no se inventó nada. No, todo es de sus investigaciones, porque es un gran aficionado, al menos lo era, a todos estos temas. Estaba muy metido en la investigación con el SETI, con la investigación de vida extraterrestre y demás. Sí. Exacto. Incluso la morfología de los hombrecitos que aparecen y todo estaba recogido en cientos y cientos de casos que él pudo analizar y él pudo contrastar a la hora de obtener ideas para su film, claro. Uh-huh. Sí, así es. Era... ya te digo, no sé si mantendrá ese interés, pero hace unas, desde los 70 y al menos principios del 2000, creo que estaba muy, muy centrado en estos temas. Bueno, ovnis, temática que por supuesto no podía faltar en tu libro, pero hay otros personajes, hay otras temáticas que también aparecen y con ellas vamos a ir finalizando. Pero no nos podemos resistir. ¿Hablar de qué? De ellas, de las brujas. ¿Cómo no podía ser de otra manera aquí en la cripta de Proyecto Terror? Pues ellas tienen que estar. Y ellos. ¿Por qué? Porque entre todas esas historias, en Misterios y Leyendas de la Provincia de Palencia, Fran nos narra la historia de la pobretuca bruja de Guardo. Por un lado, una historia dramática. Y por otro tenemos... la historia del brujo que yo he denominado Cotilla, el brujo Cotilla y ahojador de la localidad de Herreruela, que me han parecido dos historias súper chulas, Fran. Sí, una vamos a poner una de cal y otra de arena, digo, por una de triste y otra un tanto más simpática. La pobre de Guardo. La pobre de Guardo pues tiene más los defectos del ser humano en su final que yo creo que nada sobrenatural ni paranormal ni nada heterodoxo, ¿verdad? Y es que yo creo que se ocurrió. ¿Y cuántas brujas de Guardo, Patrick, que tú bien sabes, hay por ahí, habrá y ha habido, ¿verdad? Por desgracia. Solamente por ser distinta, por pensar distinta, por vivir distinto. Lo que hacen es el ostracismo más radical hacia esa persona y con ello, pues la verdad es que un menoscabo en su persona. Pero bueno, vamos a hablar de esta, de la pobre, como dices tú, la pobruca, el crimen que así al final fue, por desgracia, de la bruja de Guardo. La bruja de Guardo, Patrick, que se llamaba Cesárea Santos y que junto a su marido, Pedro Fernández, vivía en una humilde casa pues de Guardo, a mediados del siglo XIX, sobre 1860, por ahí. Concretamente en una calle que se llama, que aún existe, se llama Valdecastro, y que, bueno, la morada de los Fernández, ahí todavía está, a pesar de que ahora no existe la casa en sí, sino que es un simple solar desangelado, pues el lugar en cuestión, el escenario, existe. El matrimonio formado, como te digo, por Cesárea y por Pedro,
era un matrimonio normal y corriente, feliz incluso en una determinada época, pero que al parecer la desgracia se iba a cebar con ellos. Porque, por ejemplo, Patricia, de la prole que tuvieron, 5 hijos, 3 de ellos morirían pues prácticamente cuando eran muy pequeños, y solo llegaron a adultos 2, uno de los cuales ingresó en un monasterio y se hizo religioso. Pero no eran pocas estas desgracias cuando, también muy joven, moriría el marido, don Pedro Fernández, quedándose Cesárea pues viuda y desamparada con apenas 40 años, y ya sabes lo que ocurre. Porque aquí comienza su suplicio. Sola, sin la protección del patriarcado, tan importante en aquellas fechas, ¿no? Uh-huh. Sin nadie que como digo yo, pues le otorgara algún tipo de esperanza o de simplemente simpatía, ¿no?, por su persona, comienza a protagonizar las hablillas, o ser protagonista de las hablillas de la vecindad, porque la veían frecuentar lugares lúgubres, solitarios, sospechando que estaba detrás de todas las desgracias que ocurrían en el pueblo. Si una por ejemplo, familia enfermaba, se acordaban de que el día anterior habían tenido unas palabras con esta pobre mujer. Si enfermaba una vaca, resulta que la había estado junto a la pobre Cesárea en las vísperas, etcétera, etcétera. Pues por este odio injustificado, Patri, comienzan las rencillas y las peleas con los vecinos, que poco a poco, pues incluso más aún, la van arrinconando, la van despreciando, y por desgracia la sangre llegó al río, y una noche que dicen las viejas crónicas que fue el 18 de diciembre exactamente de 1896, 5 muchachos, buconeando y envalentonados por el alcohol, hicieron gente y le propinaron una paliza que llegó hasta las últimas consecuencias. Se le fue la mano, por decirlo vulgarmente, y por desgracia la mataron. La mataron a la pobre Cesárea, culpándola de ser la que realizaba todas esas desgracias que azotaban a el pueblo de Guardo. Uh-huh. Y esto ya es una cosa personal, y yo tengo un poco de sugestión, la verdad, pero te puedo asegurar una cosa, Patri. Cuando estuvimos allí, tengo que agradecer a la señora María, que era la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Guardo, por su amabilidad y deferencia que tuvo conmigo, porque vamos, se erigió como anfitrión, y bueno, me hizo un recorrido magistral por todo ese ayuntamiento a la hora de dar a conocer pues todo ese tipo de historias. Cuando estábamos paseando por esta calle de Valdecastro, justo en el solar donde tuvo su hogar la buena de Cesárea Santos y su marido Pedro Fernández, te puedo asegurar, Patricia, que sentí la tristeza de esa señora repudiada por todos en aquel desangelada campa, en aquel desangelado prado que antaño se erigía pues la morada donde tuvo lugar este desgraciado crimen, Patri. Uh-huh. Las desgracias, los hechos dramáticos, ¿no?, que impregnan el suelo y también el tiempo, y se mantiene ese sello a través de los años, de las décadas, de los siglos. Y mira, pues pudiste percibirlo, ¿no?, en aquel lugar donde se dio muerte a esta pobre mujer, que no hizo otra cosa más que intentar sobrevivir, ¿no?, y cayó en desgracia a manos de sus propios vecinos. Terrible, terrible. Bueno, pues vamos a finalizar con ese otro brujo, este brujo cotilla y ahojador de Herreruela, Fran, porque este parece ser que no, a diferencia de nuestra anterior protagonista, de Cesárea, este me parece que no iba haciendo amigos, precisamente. Como decimos, no, más que yo creo que el brujo era un poco cara dura, el hombre, ¿no? Bueno, mira, el pueblo de Herreruela de Castillería, que así es el nombre, a mí me parece un nombre precioso, ¿no? Chulo, Herreruela sí. de Castillería. Herreruela de Castillería, ¿no? Qué bien suena, es musical. Sí, musical, y además tiene, pues no, pues parece que tiene cierto prestigio, en un pueblo además muy bonito, al final de una carretera local, que es un lugar, la verdad es que muy bonito. Y lo primero, bueno, pues llama la atención, ¿no?, esta riqueza paisajística, esto bonito que es, una bonita iglesia con espadaña doble y triple campanil, bien altiva, en honor a San Miguel. Que, hombre, honor a San Miguel, ya sabes, ¿no? Era que el defensor del diablo, o sea que ya todo va tomando forma, ¿no?
Bueno, pues aquí en Herreruela me hizo gracia porque cuando yo ya un poquito avispado, ¿no? Y un poquito ya con noticias de que allí se destilaban historias de brujos, pues al intentar entablar conversación con algunos de los vecinos, muchos de ellos renegaban de ellos, ¿sabes, Patricia? No querían saber nada, no vaya a ser que todavía vuelva por ahí el brujo de Herreruela y haga de las suyas, ¿no? Va de retro, Satanás. Sí. Fíjate tú que aquí, bueno, pues en Herreruela, el que más y el que menos, siempre me decían los viejucos del lugar, ¿no? Habían oído historias de brujas. Sobre todo de un curioso personaje, un brujo que parecía inmiscuirse en demasía en las vidas de los vecinos. Y es que, por ejemplo, en ocasiones por petición de estos y en otras porque aseguraba conocer a otras personas más malignas que él, hacedoras de encantamientos y de raros remedios, bueno, pues metía miedo en el cuerpo a toda la vecindad. Y en otros casos por iniciativa propia, a la hora de maldecir o ahogar a los que sentía antipatía, ¿no? Y al mismo tiempo, como no, se jactaba de adivinar el futuro, Patri, y de ver lo que sucedía a la distancia. Bueno, qué completito el señor, ¿eh? Y es que me contaba todavía una buena mujer ahí, que una de las abuelas que hablaba de aquello, ¿no? De que su abuela o su madre le decía en cierto momento, le dijo, dice, tu marido, el que está labrando en aquella tierra, está teniendo ahora un dolor de muelas que no le deja ni trabajar. Y decía esta mujer, dice, y créanlo o no, así fue. Y tanto la mujer como el esposo se sentían extrañados y compungidos a la vez, claro, por aquellas virtudes del brujo de Herreruela. Y de ahí partieron los recelos hacia su persona y del resto de historias. Porque, por ejemplo, cierto día que también me contaron, ¿no?, que debido pues a la miseria de aquellos años pretéritos, pues a la falta de higiene sobre todo y a la pobreza que producían esas tierras, que bueno, pues la gente malvivía con lo poco que podía obtener, una familia se sentía desesperada porque decían que tenía una piojada, ¿no?, que tenía una plaga de piojos que no lo dejaba vivir. Una plaga de este apestoso animalejo que atosigaba a las gentes y a la cual no encontraban remedio alguno. Y desesperados decidieron dar aviso pues al brujo del lugar, el cual, tras examinar la situación, elaboró pócimas y ungüentos con los que ordenó bañar a toda la familia. Pero Patri, sin embargo, pues celoso y observador como pocos, cuando estaba trabajando en sus procederes en el propio hogar de los damnificados, bueno, pues la casa se llenó de convecinos y de curiosos, sobre todo que querían verificar y ver con sus propios ojos, bueno, pues los procederes del tenido por brujo. Y viendo cómo se retiraba uno de los allí presentes en cierto momento, que había tenido con él algún tipo de enfrentamiento, el hechicero se dirigió hacia la propia familia del lar y le dijo: el mal que se acecha acaba de salir por esa puerta. Tracatrá, se la cargó, claro, el que se fue. Claro, ya que al parecer aquel vecino pues había echado un ahogamiento a los dueños de la casa en forma de plaga piojera y así le reconoció el brujo y dicen los que todo lo vieron que la familia se anó tomando y bañándose en las aguas preparadas por aquel que tenían por hechicero. Mira qué bonito. Bueno, tremenda historia. Pues la cosa no acaba aquí, pero es asunto vuestro el que continuéis a través de las páginas de Misterios y Leyendas de la provincia de Palencia. Es nuestra lectura súper recomendada en la sesión de hoy de la cripta de Proyecto Terror. Fran, pues de nuevo, enhorabuena por esta criatura y ha sido un auténtico placer escucharte. Pues muchas gracias a ti siempre, Patri, ya sabes que el agradecido soy yo y que me encuentro siempre a tu disposición. Pues te mando un abrazo, un beso enormes y ya quedaremos para otra porque me imagino que andes metido en más investigaciones y más asuntos de esos que tú manejas, ¿verdad? Sí, ya sabes que no la cabra tira al monte y el que no vale para otra cosa, pues aquí estamos metidos en 20.000 frentes, a ver si empezamos a cerrar alguno. Muy bien, Fran, pues lo dicho, quedas emplazado para una próxima sesión y de nuevo ahí van esos abrazos y esos besos. Un beso fuerte, un abrazo fuerte, gracias Patricia. Y a todos vosotros, queridos, también muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Os esperamos en una próxima cita aquí en la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Listen to them.
Children of the night, what music they make.